Amigos de Comunidad Automotriz México, es un gusto estar con ustedes en este año 2021. Prácticamente hoy es nuestro primer entrenamiento en vivo. Recuerden que pueden escribirnos sus dudas en la parte del chat para poder contestarlas. El tema de esta semana es fallas comunes en el sistema de enfriamiento. Ingeniero Antonio, ¿nos puedes decir por qué es importante ver este tema? Claro, el sistema de enfriamiento no solo nos ayuda a enfriar y a lubricar los componentes del motor, sino que también nos va a ayudar a disipar esos excesos de calor y a mantener una temperatura apropiada. Al mismo tiempo nos va a ayudar a calentar el motor cuando esté en frío. Muchas gracias, ingeniero Antonio, por darnos ese punto de vista tan clave para este tema. Y bueno, pues esta clase va a ser impartida por el ingeniero Gustavo. Ingeniero, ¿nos puede decir cuál es el objetivo de este tema? Pues el objetivo principal es que podamos identificar las causas comunes que nos generan problema con estos sistemas y sobre todo que tengamos una estrategia de diagnóstico más clara para poder determinar el origen del problema con el vehículo. Porque muchas veces nos confundimos y estamos cambiando piezas sin necesidad. Comencemos. Es importante para poder diagnosticar un sistema de enfriamiento, primero conocer el funcionamiento del mismo. Uno de los principales puntos es, evidentemente, que favorece el calentamiento del motor cuando éste se encuentra frío. Esto es importante, ¿por qué? Porque un motor va a tener un mejor funcionamiento a una temperatura relativamente elevada. Pero también el mismo sistema debe limitar o restringir la temperatura del motor una vez que se alcance este punto máximo. Y también nos ayuda porque provee agua caliente para el sistema de calefacción. Esos tres son los puntos principales del sistema de enfriamiento. Ahora, vamos a ubicar los componentes de forma clara. Primero, el componente más importante y que más reemplazamos es la bomba de agua. Esa bomba de agua puede ser mecánica, puede ser eléctrica, puede estar impulsada por una correa de accesorios o de transmisión de accesorios, o también puede ser impulsado por la banda de la distribución y en algunos sistemas todavía por cadena. Esta bomba de agua, insisto, es el componente que más vamos a reemplazar. El segundo componente es el termostato. En el termostato debemos tener bien claro lo siguiente: hay termostatos sencillos, no tiene nada en la parte inferior, y hay termostatos con doble resorte. Estos termostatos es indispensable que cuando mi termostato nos dé problemas, lo cambiemos. Nunca dejemos el vehículo sin termostato. Si yo quito este termostato en un sistema, el vehículo se va a sobrecalentar. Si yo quito este termostato en un sistema, puede pasar que se sobrecaliente porque el refrigerante corre tan rápido que no alcanza a enfriar, o que se mantenga frío cuando vamos circulando a altas velocidades. Es muy importante que lo dejemos ahí, no solo para climas fríos. Esto también se utiliza para climas templados y climas calurosos. Aguas con ello. El siguiente elemento que vamos a checar es el refrigerante. No voy a hablar de una marca en específico, pero sí debemos procurar tener el refrigerante que nos indique el fabricante o con la concentración que el fabricante nos lo indique. Si yo utilizo refrigerante muy económico, que solamente es agua pintada, el sistema no va a tener la protección eficiente, no va a tener tampoco el punto de ebullición adecuado y voy a tener muchos problemas solo por tratar de ahorrar un poco en el refrigerante. Aguas con eso. El siguiente elemento es el sensor de temperatura de refrigerante. Este sensor de temperatura de refrigerante se utiliza en algunos sistemas para activar los ventiladores y para mover la aguja en el tablero. Este sensor, si está fuera de rango, me va a generar muchos conflictos, demasiados conflictos. Una de las pruebas, a pesar de no ser una prueba concluyente, si ustedes pueden girar el conector, es altamente probable que la pasta térmica que esté en el interior de ese sensor ya se esté secando o se haya secado y por ende no nos vaya a servir de forma correcta. El siguiente elemento es un bulbo de temperatura. Este bulbo de temperatura se utiliza específicamente para mover la aguja indicadora en el tablero. Este bulbo de temperatura hay algunos sistemas que ya no lo utilizan, pero se sigue mencionando. ¿Por qué? Porque este bulbo me puede dar una señal errónea en el tablero y el cliente puede reportar
que su motor se está calentando cuando el motor trabaja a una temperatura perfecta. Siguiente elemento, lo tenemos para controlar el ventilador cuando este es eléctrico. Este termoswitch va a venir graduado con los grados a los cuales se enciende y a los cuales se apaga. Si este termoswitch está fuera de rango o ya están flameados sus puntos de contacto internos, no lo vamos a poder ver nosotros, pero sí podemos hacer pruebas en el sistema para determinar si está entrando y saliendo en el momento adecuado. Algunos casos utilizan un termoswitch y un relevador, y en algunos solamente el termoswitch. Dependerá de la robustez y la resistencia del mismo componente. El siguiente elemento del cual vamos a hablar es el fan clutch. Este fan clutch se utiliza cuando la bomba de agua es mecánica, es accionada por una banda de accesorios y se cuenta con un ventilador mecánico. Ese fan clutch puede ser viscoso o puede ser térmico. En cualquiera de los dos casos va a permitir que el motor acelere sin restarle tanta potencia. Un fan clutch en malas condiciones puede provocar dos cosas. Número uno, consumo elevado de combustible porque está consumiendo energía del motor, demasiada energía del motor. O el número dos, que el motor se nos sobrecaliente. Entonces es muy importante checar ese fan clutch. El siguiente componente es el motoventilador. Este se utiliza prácticamente en los vehículos recientes, en algunos con motor lineal todavía se llega a utilizar, sobre todo por cuestiones de espacio o de diseño del vehículo. Este motoventilador puede ser eléctrico totalmente, es decir, que le llegue corriente y tierra para empezar a funcionar, o puede ser electrónico. En este caso va a llegar corriente, tierra y una señal de activación. Si nuestro motoventilador no funciona o ya notamos que tiene algo de resistencia al giro, es importante reemplazarlo por uno nuevo. Siguiente componente, el núcleo de la calefacción. Muy pocas veces le hacemos caso. En muchos de los casos, incluso si este llega a fugar, lo que se hace es tapan las líneas y le dan nada más una vuelta en U al refrigerante. Este núcleo de calefacción es importante cuidarlo, sobre todo porque para poderlo sustituir, en algunos casos es necesario reemplazar o desmontar más bien todo el tablero para poder llegar a él. Es mucho trabajo, por eso es que algunos clientes prefieren dejarlo, si se picó, anularlo y dejar el sistema totalmente ajeno. Siguiente componente es el radiador. El radiador es el punto al que más debemos hacerle caso en el sistema de enfriamiento. Si un radiador tiene fugas, si un radiador está picado, si un radiador está obstruido en alguna de sus ductos o de sus venas, vamos a tener problemas de calentamiento en el motor. Sobre todo por cuestiones de calidad. Mucho cuidado con eso. Si mi vehículo trae un radiador que ya está en malas condiciones, yo les recomiendo reemplazarlo y no estarlo reparando, ya que vamos a invertirle tiempo y a pesar de que mi radiador va a tener una garantía con el que me hizo el trabajo, no tengo yo la garantía o la confianza de que no va a fallar en un momento dado. Siguiente elemento es el depósito de expansión. Este depósito o tanque de expansión va a permitir que el refrigerante aumente su tamaño al momento de estarse calentando. Este depósito de expansión va a tener unas conexiones hacia el sistema de enfriamiento. Pueden ser 2, pueden ser 3, en algunos casos hasta 4 ductos de conexión. Si este depósito está rajado, si este depósito está fisurado, es indispensable sustituirlo, ya que por ahí vamos a tener fugas de refrigerante y calentamiento en mi sistema. Y por último, vamos a tener el tapón del sistema de enfriamiento. Estos tapones vamos a tener mucho cuidado al momento de checar la presión para la cual están calibrados. Del mismo modo, un tapón en buenas condiciones va a permitir que se mantenga una presión en el sistema y esa presión lo que va a hacer es favorecer el funcionamiento del sistema en altas temperaturas sin que hierva el refrigerante. Cuando el tapón está dañado, el refrigerante hierve súper rápido. Entonces debemos tener cuidado con esto. Ahora bien, cuando tenemos problemas de sobrecalentamiento, debemos revisar muy bien las causas más comunes. Una de ellas son fugas en el sistema. En muchos casos son fugas tan pequeñas que el refrigerante que se está perdiendo ni siquiera alcanza a escurrir, sino que sale y se evapora.
esas fugas tan pequeñitas me van a provocar que el sistema trabaje bien 2, 3, 4 días, quizá una semana, y después de ahí se caliente constantemente. Cuando revisamos el carro, cuando nos vuelven el carro al taller, nos damos cuenta que le falta refrigerante. Es una de las más importantes. Después tenemos un sensor de temperatura fuera de rango. Cuando el sensor de temperatura se encuentra fuera de rango, pueden pasar dos cosas. Número uno, que el ventilador trabaje siempre antes o que el ventilador trabaje después de la mitad de mi aguja. Esto no lo va a notar el cliente en realidad. Esto lo voy a notar yo en el taller porque vamos a necesitar equipo de diagnóstico, un buen escáner, un buen pirómetro para poder llegar a él. La falla o la falta del termostato. Muchas veces tenemos la idea de que aquí, como el clima es templado, no se requiere un termostato. Hay mucha gente que dice que el termostato solo es para climas fríos. Eso no es verdad. A pesar de que estemos en un clima templado, a pesar de que estemos en un clima caluroso, el termostato es indispensable en el sistema. ¿Qué sucede si yo no tengo un termostato? Como les comentaba, si mi termostato solamente tiene un resorte o es un termostato sencillo, cuando yo esté en el tráfico, mi motor se va a sobrecalentar. ¿Por qué? Porque el refrigerante va a circular de una forma tan rápida que no va a alcanzar a liberar el calor en el radiador cuando ya volvió a regresar al motor. Y si el sistema lo estamos utilizando a altas velocidades, vamos a tener un motor que trabaja a 40, 50 grados centígrados. Uno puede pensar que no es mayor problema. Sí es problema, ¿por qué? Porque un termostato generándome condiciones de funcionamiento del motor de 40, 50 grados centígrados en carretera, me va a generar consumo elevado de combustible, degradación anticipada del aceite y obviamente mayor contaminación. Si mi termostato es de doble resorte, es de doble acción, y yo lo retiro, vamos a tener problemas siempre de calentamiento en el motor. Siempre calentamiento. ¿Por qué? Pues porque el refrigerante no va a ser direccionado de forma adecuada. El refrigerante va a fluir por la calefacción, por el motor, y solo una pequeña parte va a fluir por el radiador. Entonces es muy importante tener el termostato en su posición correcta. Con respecto a la bomba de agua, hay bombas de agua eléctricas. Estas bombas de agua eléctricas también llevan su purga. Hay cajas de termostato eléctricas para vehículos europeos, también llevan su procedimiento de purga. Si yo no tengo el procedimiento adecuado, si yo no realizo una purga adecuada, voy a tener problemas de exceso de calentamiento, voy a tener problemas de que la junta de la cabeza se me llegue a flamear, incluso simplemente por cambiar el refrigerante o por cambiar una bomba, una caja de termostato. Debemos revisar bien que nuestro radiador no esté tapado, que tenga un buen flujo de refrigerante, que nuestro motoventilador funcione de forma adecuada, que entre a tiempo, que entre según los parámetros que nos indique el fabricante, y revisar que no esté fallando nuestro bulbo del ventilador, que no tengamos un refrigerante incorrecto. Insisto, muchas veces se pone agua pintada, que es muy barata, pero no tiene la densidad y no nos ofrece la protección adecuada. Por último, nos ha tocado que lleguen vehículos que nos dice el cliente que se está calentando de más, que la aguja pasa de la mitad del indicador en el tablero, pero el problema solamente se da en la noche. Cuando esto sucede, no es que el vehículo se caliente en la noche y trabaje normal en el día, eso es un poquito ilógico. Lo que sucede es que una mala conexión a tierra de la carrocería está provocando un cambio de voltaje en la línea que nos va a mandar la señal al tablero. Esa mala conexión a tierra la pueden comprobar muy sencillo. Echen a andar al carro, cuando tengan el carro con la agujita a la mitad, prendan las luces. Si ustedes al momento de prender las luces ven que la aguja se va hacia arriba, no le busquen más, es una mala conexión a tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una temperatura muy baja? Dentro de las causas de un subcalentamiento o que no se alcance la temperatura del refrigerante o del motor, la principal es una falta en el termostato, es decir, que el termostato se lo hayan retirado. Esto únicamente es cuando es un termostato sencillo. Recuerden que si el termostato es de doble acción, una falta de termostato va a provocar que este se caliente. Otra es un daño en el termostato. Los termostatos actualmente, cuando se dañan, tienden a quedar abiertos. Eso es bastante bueno para la cuestión de protección y nos vamos a dar cuenta porque
en algunos casos nos llega a dar un código P0125 o P0128, según el sistema. También puede ser porque tengamos el aire acondicionado todo el tiempo encendido. Si yo prendo mi aire acondicionado, va a funcionar el ventilador para enfriar el condensador del sistema del aire acondicionado y eso va a provocar que la temperatura en el motor también tienda a descender. Igual, si tengo problemas con el sensor de temperatura ambiente, vamos a tener conflicto con el sistema de enfriamiento del motor. Este sensor de temperatura ambiente lo utiliza, esta señal del sensor de temperatura ambiente, la utiliza el PCM para ubicar la estrategia de funcionamiento del motoventilador. Y obviamente, si esta nos falta, pues vamos a tener conflictos. Una de las estrategias, o más bien siguiendo estas estrategias de comprobación, lo primero que les sugiero que revisen es el rango del sensor de temperatura de refrigerante. Con un escáner en modo de línea de datos y un pirómetro apuntando al sensor, podemos determinar si el sensor nos está dando una señal adecuada o no es así. Si yo checo en mi escáner y me marca 80 grados y mi pirómetro me dice que está a 100 grados, tengo un desfase de 20 grados. Eso me va a provocar calentamiento en el motor y fallas en el sistema. Es muy importante que la temperatura entre el pirómetro y el escáner no esté por encima o por debajo de 5 grados centígrados. Después, debo revisar las mangueras. Muchos mecánicos, muchos clientes más bien, nos dicen que se tira el refrigerante y que se calienta el motor. Se calienta el motor, ok. Pero resulta ser que el reguero de refrigerante lo hace antes de llegar la aguja a la mitad. El reguero de refrigerante lo hace antes de que empiece a funcionar el ventilador. Esto puede ser si no tengo yo buena presión en las mangueras, si las mangueras están suaves, quiere decir que el tapón no está reteniendo la presión en el sistema. Antes de cambiar termostato, cambiar bomba, vamos a revisar el tapón. Si el tapón no retiene las libras para las cuales está diseñado, el tapón no sirve y se debe reemplazar. Es muy importante eso, ¿por qué? Porque, insisto, muchas veces gastamos tiempo, gastamos dinero tratando de reparar una falla que era tan sencilla como quitar un tapón y poner uno nuevo. Hay que revisar la temperatura de las mangueras. El radiador va a tener principalmente dos conexiones o dos mangueras para su flujo de refrigerante. Si yo noto que una manguera está fría y la otra está caliente, hay dos causas. Número uno, que el termostato se haya quedado cerrado. Número dos, que el radiador esté tapado. Pero es importante, si yo checo que las mangueras tienen temperaturas distintas, ya debí haber revisado que mi sensor de temperatura esté dentro de rango. Si las dos mangueras tienen temperaturas distintas y el sensor me marca menos de 80 grados, es normal. Es totalmente normal, ya que el termostato no ha abierto. Pero si yo encuentro un sensor con más de 100 grados y las mangueras tienen una caliente y una fría, puede ser daño en termostato o puede ser daño en el radiador. Ahora, debo revisar la concentración del refrigerante. No todos los sistemas trabajan a la misma temperatura. De hecho, ese es un punto que hemos tenido que ir checando con algunos mecánicos. ¿Por qué? Porque algunos me hablan y me dicen que el ventilador no entra y el motor ya se encuentra a más de 100 grados centígrados. Hay algunos motores en los cuales el ventilador empieza a funcionar entre 105 y 110 grados la baja velocidad. Entonces, no todos tienen el mismo rango. Obviamente esos vehículos van a requerir un refrigerante con una mayor concentración, porque son motores más calientes. Y por último, debo revisar que mi ventilador funcione de forma adecuada, que aviente aire hacia adentro del motor. Aguas con esto. De repente el motoventilador lo instala el eléctrico, no verifica el flujo de aire y resulta ser que el ventilador expulsa el aire y lo avienta hacia el frente del auto. Imaginen esas dos corrientes de aire al momento de circular el vehículo. Se anulan y provocan que el motor se sobrecaliente. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto. Espero que les haya servido esta serie de comprobaciones, estos consejos para el desempeño en su taller.
Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Inviten a otros compañeros a que se suscriban. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos contenido nuevo y no se pierdan de todo lo que preparamos para ustedes. Compartan nuestros videos. Nos vemos hasta la próxima.